Muy buen día. En esta oportunidad hablaremos sobre la Corte de Constitucionalidad, los antecedentes históricos, el fundamento. También hablaremos sobre lo que corresponde a la integración, de cómo se forma, quiénes lo integran y las funciones en sí que tiene cada uno de los que en ello lo integran y de las atribuciones y competencias de la Corte de Constitucionalidad. Pues para ello pues hablaremos primeramente de lo que son antecedentes históricos y podríamos mencionar que la creación del Tribunal de Control Constitucional y del proyecto de ley de control de la inconstitucionalidad se presentaron para su discusión en el seno del Tercer Congreso Jurídico Guatemalteco celebrado en la ciudad de Guatemala en septiembre del año de 1964, inspirados en la existencia judicial guatemalteca y fundamentalmente en la estructura del Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania. No fue hasta en el año de 1965 que la Asamblea Nacional Constituyente incorporó en la Constitución Política de la República de Guatemala el Tribunal Constitucional con el nombre de Corte de Constitucionalidad, dotándole de carácter transitorio y no autónomo. No fue hasta en el año de 1985 la Constitución Política de la República de Guatemala fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente y contempló dentro de ello lo relativo a las garantías constitucionales y defensas del orden constitucional y automáticamente lo que es la Corte de Constitucionalidad. Los fundamentos podemos encontrar lo que es dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala, siendo los artículos 268, que nos habla sobre las funciones especiales de la Corte de Constitucionalidad, el artículo 269, la integración, el artículo 271 de la presidencia de la Corte de Constitucionalidad, en el artículo 272 las funciones de la Corte de Constitucionalidad, y también pues, encontramos dentro de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, en el título quinto de la Corte de Constitucionalidad, en el artículo 159, que nos habla de la designación del presidente, el artículo 164, las otras funciones de la Corte de Constitucionalidad, en el artículo 165, la facultad reglamentaria, en el artículo 186, presupuesto de la Corte de Constitucionalidad, en el artículo 187 los funcionarios de la Corte de Constitucionalidad. Es importante también entender la forma, cómo lo integran, cómo está integrada esta Corte de Constitucionalidad. Según el artículo 269, la integración de la Corte de Constitucionalidad nos habla que la Corte se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, en contra del Congreso de la República, en contra del presidente y vicepresidente de la República. El número de los integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo de entre los suplentes. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados en la siguiente forma: un magistrado en pleno de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el pleno del Congreso de la República, un magistrado por el presidente de la República en Consejo de Ministros, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados. Simultáneamente, con la designación del titular se hará del respectivo suplente ante el Congreso de la República de Guatemala. Ahora, podemos mencionar ya todo lo visto anteriormente o mencionado, pues las funciones en sí, cuál es la estructura, cuál es su objetivo principal. Entonces podemos mencionar que las funciones es de conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o designaciones de carácter general, objetada parcial o totalmente de inconstitucionalidad. Ahora, en el artículo 268 de la Constitución Política de la República nos menciona la función especial de la Corte y nos habla de la Corte de Constitucionalidad en un tribunal permanente con jurisdicción privativa cuya función especial es la defensa del orden constitucional, actual como tribunal colegiado con específicas de la asignación de la Constitución y ley de la materia.
La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada con un porcentaje de los ingresos que correspondan al organismo judicial. En resumen, podemos mencionar que el del conocimiento de la acción inconstitucional en única instancia, conocimiento de amparo interpuesto en contra del Congreso, la Corte Suprema, el presidente y vicepresidente, órgano de consulta de los organismos del Estado sobre constitucionalidad de tratados, convenios y proyectos de ley, conocimiento de apelación en materia de amparo y en materia de constitucionalidad. Ahora las atribuciones. Podemos mencionar que dentro de las atribuciones y competencias podemos ver que de una Corte de Constitucionalidad es de una función especial, también de la integración de la Corte de Constitucionalidad, también de la presidencia de la Corte de Constitucionalidad y la designación del presidente, otras funciones de la Corte de Constitucionalidad, la facultad reglamentaria, el presupuesto de la Corte de Constitucionalidad, funcionarios de la Corte de Constitucionalidad y régimen civil y de clases pasivas de lo que son las atribuciones. Ahora, la competencia, podemos mencionar de la competencia de la Corte Constitucional es emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo, alegando inconstitucionalidad, actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Muchas gracias.